Is this colder than normal? And Mm. because it is, can we say that this is then linked to the impacts of climate change? It's a great question. So, absolutely, this is not. Por décadas, la NASA ha sido sinónimo de exploración, descubrimiento y la búsqueda incansable del conocimiento. Recientemente, la Agencia Espacial anunció que el desastre más horrible de la historia podría ocurrir en nuestro planeta en 2025, lo que podría significar el fin de la vida en la Tierra. Pero con el tiempo agotándose y el destino del planeta en juego, ¿estará la NASA a la altura de este desafío y será capaz de reescribir nuestro futuro? ¿O está la humanidad condenada a las fuerzas implacables del universo? Bueno, eso es exactamente lo que veremos en este video, así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Pero antes de empezar, dale like y suscríbete al canal. El vórtice polar es como un gigantesco remolino helado que flota sobre los polos norte y sur de nuestro planeta. Es un enorme torbellino de aire superfrío que gira a grandes altitudes. Este ciclón helado gira en sentido antihorario alrededor del polo norte y en sentido horario alrededor del polo sur. Desde agosto de 2023, está creciendo y fortaleciéndose, lo que podría afectar nuestro clima habitual de invierno. Este vórtice frío puede alterar el clima en lugares como Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa y Rusia, además de tener graves consecuencias para todo el planeta. Sin embargo, hay algo que impide que pierda el control: la corriente en chorro polar. La corriente en chorro polar es como un río rápido de aire muy por encima de la Tierra, cerca de los polos. Es como una cinta de viento que actúa como una barrera, asegurando que el vórtice polar permanezca en su lugar. Entonces, mientras el vórtice polar puede intentar desordenar las cosas, la corriente en chorro polar está ahí para mantenerlo bajo control. A lo largo de la historia, ha sido crucial para mantener el vórtice polar estable y evitar que colapse. Pero si la corriente en chorro, una corriente de aire de flujo rápido, se debilita demasiado, quizás no pueda mantener al vórtice polar bajo control. Esto podría llevar a un colapso total del vórtice, permitiendo que el aire frío se desplace hacia el hemisferio norte. Comprender qué es el vórtice polar y por qué es importante es crucial. Es una forma de prepararse para cualquier clima inesperado que pueda surgir en los próximos meses. El vórtice polar es una masa giratoria de aire súper frío, mucho más frío que el aire a su alrededor, y está en constante cambio, influido por todo tipo de fenómenos en la atmósfera. Aumenta durante el invierno, especialmente en el hemisferio norte, cuando el aire sobre las regiones polares se enfría mucho, creando una zona de alta presión. Esto prepara el terreno para la formación del vórtice polar, una masa giratoria de aire. Lo que hace que esta masa gire es un efecto bastante interesante llamado fuerza de Coriolis. A medida que la Tierra gira sobre su eje, hace que cosas como el aire y el agua parezcan ser empujadas. Por eso, en el hemisferio norte, se desvían hacia la derecha y, en el hemisferio sur, hacia la izquierda. Este vórtice gira sobre el polo norte en sentido antihorario y alrededor del polo sur en sentido horario. Está rodeado por fuertes corrientes de viento llamadas corrientes en chorro. A veces, la parte superior de esta masa de aire puede temblar o incluso colapsar. Esto ocurre debido a las diferencias de temperatura y presión entre el ecuador, más cálido, y los polos, más fríos. Es como un delicado baile entre masas de aire. Cuando pierden el equilibrio, el vórtice no puede mantenerse estable. La relación entre el vórtice polar y estas corrientes en chorro es como una danza en el cielo, moldeando los patrones climáticos y manteniendo la temperatura de nuestro planeta bajo control. Pero, como en cualquier danza, a veces alguien pierde el ritmo, llevando a un final dramático cuando el vórtice colapsa. La forma en que gira nuestro planeta, conocida como rotación, hace que la luz solar se distribuya de manera desigual sobre la superficie de la Tierra, lo que significa que algunas áreas reciben más luz solar que otras. Por ejemplo, las regiones cercanas al ecuador reciben mucha luz solar, lo que las hace más cálidas. Por otro lado, las áreas más cercanas a los polos reciben menos luz solar, lo que las hace más frías. Esta diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos crea una especie de tira y afloja atmosférico. El aire cálido cerca del ecuador sube, creando una zona de baja presión, mientras que el aire frío cerca del polo desciende, creando un área de alta presión. Cuando esto sucede, el aire frío de los polos intenta moverse hacia el ecuador, que está más cálido. Este movimiento de aire es lo que llamamos el vórtice polar. Si nada impide que este aire frío escape,
continuará moviéndose hacia las áreas más cálidas. Hay una batalla constante entre estos sistemas de aire impulsados por la temperatura. Están siempre empujándose y tirando entre sí. Este tira y afloja causa algo llamado corriente en chorro polar, que es como un río de aire a alta velocidad en la alta atmósfera. Si la corriente en chorro polar se debilita, no puede mantener el vórtice polar en su lugar, lo que permite que el vórtice polar extienda su alcance aún más hacia el sur. Esto puede interrumpir los patrones climáticos normales e incluso causar el colapso del vórtice polar. Aunque no lo parezca, estos colapsos no son tan raros. Ocurren con bastante frecuencia como parte del ciclo climático natural de la Tierra, y cuando el vórtice polar colapsa, esto provoca cambios en el clima, especialmente durante el invierno. De vez en cuando ocurren estos colapsos, pero no se puede precisar exactamente cuándo. Pueden suceder en cualquier momento, dependiendo de una mezcla de factores como el clima y otras influencias externas. La gravedad de estos colapsos también puede variar. Mientras que algunas interrupciones son menores, otras tienen un impacto grave y afectan mucho el clima. A lo largo de los años, hemos visto algunos grandes colapsos del vórtice polar, cada uno causando cambios duraderos en el clima y afectando diferentes regiones del planeta. Uno de los colapsos más importantes ocurrió durante la Gran Nevada de 1899. Esta tormenta de nieve pasó a la historia como una de las peores en Estados Unidos, con temperaturas extremadamente frías y toneladas de nieve. La nevada causó problemas en toda la región, interrumpiendo el transporte, la agricultura y la vida diaria. Otro colapso notable ocurrió en diciembre de 2012 y enero de 2013, debido a un repentino calentamiento en la estratosfera. Este colapso provocó una enorme tormenta de nieve y un invierno más frío de lo normal en Estados Unidos e Inglaterra. Estos eventos afectaron el clima de la época, trayendo intensas nevadas y largos inviernos extremadamente fríos. Los efectos suelen sentirse con mayor intensidad en áreas más al norte, como Estados Unidos, Canadá, Europa y Rusia. Las ocurrencias repetidas de estos fenómenos destacan la importancia de estudiar y prever el comportamiento del vórtice polar. El proceso generalmente comienza en agosto, marcando el inicio de la formación anual del vórtice. Durante este periodo, el aire extremadamente frío comienza a acumularse en la capa de la atmósfera sobre la región polar. La línea de tiempo, a partir de agosto, establece el escenario para el fortalecimiento del vórtice y sus posibles impactos en el clima invernal. El vórtice polar alcanza su punto más intenso alrededor de diciembre, coincidiendo con el pico del invierno, cuando las temperaturas en la alta atmósfera son más frías. A medida que la masa de aire frío se fortalece y gana velocidad, su efecto en el movimiento del aire sobre la Tierra se vuelve más perceptible, lo que también aplica a la situación actual. Las observaciones han mostrado que el vórtice se ha estado fortaleciendo más rápidamente a medida que avanza el invierno. En 2023, se obtuvo una confirmación temprana con información crucial para rastrear y estudiar el recorrido y las acciones del vórtice polar en los próximos meses. Esto establece una base para evaluaciones y predicciones continuas, permitiendo a los científicos refinar su comprensión de las características del vórtice y de posibles desviaciones de su comportamiento habitual. Actualmente, existen esfuerzos en marcha para predecir y prepararse ante los cambios atmosféricos vinculados al vórtice polar. Observaciones recientes han generado preocupaciones. Una notable caída en la fuerza de la corriente en chorro polar ha sugerido que podría enfrentar dificultades para desempeñar su papel de contener el vórtice polar. Esta tendencia a la baja sugiere la perturbadora posibilidad de un colapso. Las consecuencias de un evento así son alarmantes, especialmente en un contexto donde el mundo occidental enfrenta una crisis energética y un aislamiento térmico insuficiente en sus edificaciones. Un colapso podría liberar una oleada de aire helado en el hemisferio norte, provocando temperaturas sin precedentes incluso en regiones que no están acostumbradas al frío extremo. Además, no solo las corrientes en chorro pueden cambiar. Eventos repentinos de calentamiento estratosférico también contribuyen significativamente al colapso de los vórtices polares. Cuando las temperaturas suben rápidamente en la estratosfera, especialmente sobre las regiones polares, esto puede alterar los patrones habituales de circulación del vórtice polar, posiblemente debilitándolo y llevando a un eventual colapso. Los eventos repentinos de calentamiento estratosférico son una especie de misterio en el cielo. Ocurren cuando la atmósfera parece bailar de manera compleja, involucrando ondas especiales y otros factores climáticos.
la fuerza del vórtice polar también puede verse influenciada por un fenómeno climático importante, el Niño. Este evento oceánico altera los patrones habituales de flujo de aire en todo el mundo. Sin embargo, el Niño no ocurre todos los años. Es como un visitante inesperado que aparece ocasionalmente en intervalos de algunos años y tarda varios meses en desaparecer. Este fenómeno trae efectos disruptivos, desorganizando el comportamiento normal de la atmósfera. Los patrones de lluvia se vuelven impredecibles, causando sequías en algunos lugares e inundaciones en otros. Los intensos efectos del Niño pueden desencadenar situaciones dramáticas en todo el mundo. Es como un efecto dominó. Inundaciones, huracanes y olas de calor afectan diferentes partes del planeta, impactando cultivos, ecosistemas y economías. Países cercanos al Océano Pacífico, como los de América del Sur, el sudeste asiático y Australia, son los más afectados. Durante los eventos más intensos de El Niño, la superficie oceánica se calienta más de lo habitual, generando ondas de calor que viajan hacia los polos. Estas ondas ascienden a grandes altitudes, alcanzando la estratosfera y provocando calentamientos repentinos en la región. Esta conexión entre el calentamiento de El Niño y la estratosfera vincula lo que ocurre en el océano con los eventos en la atmósfera. Los eventos más intensos de El Niño producen ondas de calor más potentes, haciendo que el calentamiento estratosférico sea aún más probable. Esto puede desestabilizar el vórtice polar, haciéndolo vulnerable a perturbaciones que podrían debilitarlo o incluso desencadenar un colapso. El Niño también interfiere con la corriente en chorro polar, compuesta por corrientes de aire de alta velocidad en las capas superiores de la atmósfera. Las intensas ondas de calor de El Niño afectan la estratosfera sobre los polos, alterando la intensidad y dirección de la corriente en chorro polar. Una corriente en chorro más débil no puede contener eficazmente el vórtice polar, permitiendo que el aire frío de los polos se desplace más al sur de lo habitual. La perturbación de la corriente en chorro polar y su impacto en el vórtice son como una cadena de dominó que cae tras las ondas de calor inducidas por El Niño. Esta perturbación desencadena una reacción en cadena que afecta el comportamiento del clima a nivel local y global. Demuestra cómo los eventos en una parte del mundo pueden influir en todo el planeta. En septiembre, El Niño hace su entrada, que generalmente no es muy fuerte, pero es perceptible. Los meteorólogos y especialistas en clima observan de cerca, tratando de prever si El Niño ganará fuerza. Con el tiempo, como una pequeña chispa que se convierte en un gran incendio, puede intensificar las temperaturas hacia finales de 2024 y principios de 2025. A medida que las temperaturas en la alta atmósfera comienzan a descender, las ondas de calor provocadas por El Niño podrían intensificarse aún más. Este aumento no solo eleva ligeramente las temperaturas, sino que también altera el movimiento del aire, los sistemas climáticos y potencialmente prepara el terreno para eventos climáticos extremos en áreas vulnerables a sus efectos. Se espera que el evento de El Niño alcance su pico en los primeros meses de 2025, lo que podría indicar que estamos enfrentando la etapa más severa. Es crucial estar al tanto de las etapas de El Niño y cómo podrían evolucionar, tomando medidas proactivas para monitorear el clima y adaptarse a los cambios, especialmente en caso de un colapso del vórtice polar. En este contexto, podrían ocurrir eventos climáticos severos inmediatos, incluidas nevadas extremadamente intensas. La liberación repentina de aire gélido desde las regiones polares provoca fuertes tormentas de nieve, vientos intensos y condiciones invernales rigurosas. Las nevadas pueden interrumpir la vida cotidiana, dificultar los sistemas de transporte y representar desafíos significativos para la infraestructura y la seguridad pública. Otra consecuencia de un colapso del vórtice polar son los récords de temperaturas bajas. La masa de aire gélido liberada por el colapso del vórtice trae temperaturas bajo cero a áreas que normalmente no experimentan estos extremos. Estos récords de bajas temperaturas pueden tener efectos de largo alcance, impactando el uso de energía, la agricultura y el bienestar de las poblaciones humanas y animales. En América del Norte, Europa, Canadá y Rusia, ciertas regiones son más vulnerables a las perturbaciones del vórtice polar. Estas áreas están más propensas a enfrentar eventos climáticos extremadamente fríos. Estas perturbaciones pueden provocar numerosas consecuencias, como problemas en el transporte, mayor demanda de calefacción, dificultades energéticas en la agricultura,
y una presión adicional sobre los servicios de emergencia. Comprender este peligro es vital para gobiernos, comunidades e individuos, quienes necesitan estar conscientes de los riesgos potenciales asociados a las temperaturas extremas y su impacto en la vida cotidiana. A pesar de los desafíos que plantea el comportamiento impredecible del vórtice polar, estar preparados es esencial. Aunque no podemos controlar ni evitar directamente el colapso del vórtice polar, podemos tomar medidas proactivas para aumentar la resiliencia y mitigar el impacto en las áreas afectadas. La preparación puede implicar mejoras en la infraestructura, planes de emergencia y la sensibilización pública para que las comunidades trabajen juntas en su protección. Además, dado que el comportamiento del vórtice polar es tan incierto, su colapso puede ocurrir de forma repentina, lo que dificulta prever cuándo o qué tan grave será. Esta incertidumbre resalta la necesidad de un monitoreo constante, investigaciones continuas y estrategias flexibles que puedan adaptarse rápidamente a los cambios en las condiciones actuales. Comprender rápidamente los peligros posibles nos permite crear e implementar planes para responder de manera adecuada. Aunque no podemos controlar completamente el comportamiento del vórtice polar, existen medidas que podemos tomar para reducir los efectos inmediatos y a largo plazo de un colapso. El posible colapso del vórtice polar, junto con la crisis energética en Europa provocada por la invasión rusa a Ucrania, presenta un panorama sombrío para los países más propensos a sufrir las consecuencias del frío extremo que se avecina. Las repercusiones de la invasión de Ucrania han sido devastadoras desde el punto de vista económico, no solo para ambos países, sino también para el resto del mundo. La economía de Ucrania ha sufrido un golpe severo, perdiendo una parte significativa de su PIB en el primer año del conflicto. Esto ha desencadenado la peor recesión en la historia del país, empujando a millones de personas a la pobreza y anulando años de progreso. El impacto de la guerra en la agricultura, que solía ser una parte vital de la economía ucraniana, ha sido especialmente perjudicial. A esto se suma la posibilidad de que un evento atmosférico influenciado por el Niño perturbe el vórtice polar, afectando al hemisferio norte en este momento de particular vulnerabilidad. Cualquier interrupción en el suministro de gas durante un invierno severo solo agravaría las preocupaciones existentes sobre energía, precios y disponibilidad. El año pasado, la Unión Europea enfrentó una grave crisis energética, lo que dificultó garantizar que todos tuvieran acceso suficiente a la energía y que ésta fuera asequible. Este problema afectó a muchas personas comunes. Debido a los precios más altos, las familias tuvieron que gastar más, elevando significativamente el costo de vida. Las empresas también enfrentaron mayores costos operativos, lo que complicó su funcionamiento y generó preocupaciones sobre la estabilidad laboral. Si la demanda de gas aumenta repentinamente debido a un pico en las olas de frío, la crisis energética podría empeorar aún más. Esto significa que, cuando las temperaturas bajan drásticamente, se necesita más energía para calefacción, lo que ejerce una presión adicional sobre las redes de suministro de gas y electricidad. Para complicar aún más la situación, la OPEP Plus decidió aumentar los precios del combustible, lo que ha encarecido aún más la energía a nivel mundial. Para la población, esto implica pagar aún más por la energía, lo que hace que sea más difícil cubrir necesidades básicas. Cuando el costo de vida aumenta tanto, las familias enfrentan una gran presión financiera, lo que también repercute negativamente en la economía general. Ahora, la Unión Europea enfrenta el desafío de garantizar suficiente energía y, al mismo tiempo, hacerla asequible. Alemania, por ejemplo, se enfrenta a su segundo invierno sin gas ruso, pero afortunadamente ha tomado medidas preventivas. El país ha almacenado grandes cantidades de gas, diversificado sus fuentes de suministro y establecido planes alternativos listos para ser implementados. Sin embargo, no se puede asumir que el problema esté completamente resuelto. Este desafío sigue generando descontento y oposición hacia políticas climáticas, percibidas como un gasto innecesario en un momento tan crítico. Esto añade un componente adicional a la ya complicada situación geopolítica, subrayando la importancia de tener un plan sólido para mantener el suministro energético seguro. Cuando las personas no pueden permitirse calentar sus hogares en invierno, ya no se trata de política, sino de supervivencia. Hay un pequeño aspecto positivo en esta situación. Los efectos negativos mencionados generalmente no duran mucho. Aunque el impacto inicial puede ser severo,
Saber que las cosas mejorarán en el futuro nos ayuda a enfocarnos en la recuperación. Comprender que estos problemas son solo temporales es crucial para tomar decisiones inteligentes. Aunque las cosas se vuelvan difíciles a corto plazo, debemos recordar que esto no durará para siempre. Entender cómo se comportan las fuerzas climáticas es esencial para saber cómo responder y prepararse ante los desafíos que puedan surgir. Cuando sabemos qué esperar, podemos asegurarnos de estar preparados y también prestar atención a la capacidad de las comunidades para recuperarse de situaciones difíciles. Algunas comunidades son especialmente resilientes, capaces de recuperarse rápidamente e incluso usar las lecciones aprendidas para mejorar su forma de enfrentar futuros problemas. Por ejemplo, imagina una ciudad enfrentando una gran tormenta de nieve. Esto ciertamente podría causar problemas al principio, pero las personas en esa comunidad son resilientes. Saben cómo despejar las calles y restaurar la normalidad. Además, cada vez que sucede algo similar, se vuelven más eficientes en el manejo de la situación. A veces, los eventos relacionados con el vórtice polar pueden alterar significativamente el clima en el hemisferio norte. Ya han causado grandes tormentas de nieve en el pasado, como la Gran Nevada de 1899, y últimamente parece que nuevos eventos podrían estar acercándose. Los expertos están preocupados por la posibilidad de que el vórtice polar colapse próximamente, lo que podría causar problemas graves. Hemos visto esto suceder antes, y no es algo que pueda controlarse directamente. Esta vez, además, el Niño complica aún más las cosas. Aunque no siempre podemos predecir con exactitud cómo se comportará el vórtice polar, debemos estar listos para cualquier eventualidad. Es necesario asegurarnos de que estamos preparados para los desafíos que puedan surgir. De esta manera, podemos mantener nuestras comunidades seguras y resilientes, independientemente de cómo se comporte el clima. ¿Qué opinas sobre el peor desastre de los últimos 300 años, que está a punto de golpear nuestro planeta este año? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Gracias por mirar y hasta el próximo video.